Buenos días. Voy a hablar español para facilitar también la comprensión de la gran mayoría de las personas que están aquí con nosotros hoy. Bueno, no está Cristian Palaría, estoy solo yo, pero quiero agradecer la ocasión y me apunté a algunas de las palabras que han estado mencionando los expositores antes de mí. Y quisiera hacer hincapié en la importancia del instrumento, de los instrumentos que el BIM nos proporciona, sobre todo relacionados a algunas de las palabras clave que he escuchado en las conferencias anteriores. Una es la interconexión. Yo soy ingeniero y he estado haciendo diseño de obras y seguimiento de obras en fase de construcción. Y aunque yo no soy un BIM manager o una persona que modela todos estos elementos, lo que los ingenieros que manejamos obras como las de obras subterráneas siempre echamos en falta es la posibilidad de interconectar todos los datos y crear esa unión entre las distintas partes del proyecto que hagan que un proyecto se desarrolle, se construya y se termine en toda la longitud del ciclo de vida que han mencionado antes, del diseño, la construcción y la vida útil del proyecto. Esto es lo que hemos estado haciendo siempre los ingenieros, intentando hacer que todo funcione a la vez. Y yo creo que en este momento es un momento histórico también para la ingeniería en el que todo esto sí se está uniendo y se está juntando y estamos viendo herramientas que nos permiten hacer que todo esto fluya en un único documento, en un único modelo que pueda tener en cuenta todos los aspectos de un proyecto. Ahora, no quiero hacer BIM washing, como lo han llamado, de decir que todo se puede hacer y se puede hacer fácil, las dificultades están, porque hoy día todavía, como han mencionado, no tenemos toda una estandarización y no hay un único programa, un único software que haga que nosotros podamos hacer todo, pero también esto es una posibilidad y una riqueza y lo que voy a mostrar ahora son casos calados en la realidad de un proyecto o de proyectos, mostrando cómo todos estos tools, todas estas herramientas que nos permiten modelizar, en realidad nos dan posibilidades que, en mi opinión, son infinitas. Todo lo que queramos hacer, hoy día se puede hacer. Y se puede hacer ya hoy. No hace falta esperar dentro de 10 años, porque lo estamos haciendo de verdad, incluso si no existen todos los estándares, si no existen todos los programas que lo permiten hacer de forma automática. Entonces, yo quisiera solo mostrarles algunos ejemplos de cómo en proyectos complejos, como pueden ser, por ejemplo, proyectos hidroeléctricos, donde se unen muchas especialidades y hay obras de varios tipos, se pueden juntar gracias a técnicas y herramientas que nos permitan programar y modelizar de una forma inteligente un proyecto. Entonces, vamos a mostrar algunos de elementos calados en la realidad de, por ejemplo, proyectos hidroeléctricos o proyectos de metro y de ferrocarriles, que también son proyectos en que se unen muchas especialidades y necesitan de esa integración y de esta interconexión. Seguiremos siempre con metro y ferrocarriles y luego algunas aplicaciones que estamos desarrollando para excavaciones mecanizadas, que son también uno de los argumentos de estas jornadas técnicas y de esta tarde especialmente. Entonces, por ejemplo, en un proyecto hidroeléctrico, lo que vemos, aparte de lo que vemos al exterior, es una complejidad muy elevada porque tenemos obras exteriores que tienen que interactuar con el territorio, obras que tienen que interactuar con territorio que vamos a cambiar de forma pesante, más que incluso que los túneles. Tendremos obras subterráneas, tendremos túneles, cavernas y obras de varios tipos que en el pasado resultaba difícil modelizar de una forma coherente dentro de un proyecto. Pues hoy día tenemos muchas herramientas que nos permiten hacer confluir todo en un modelo BIM y aprovechar de esa integración. Tenemos partes exteriores como carreteras de acceso y
plataformas exteriores en el que los instrumentos que conocemos ya de Civil o de otros programas nos permiten hacer digamos, todos los pasos de la modelización. También, pero tenemos otros tipos de obras subterráneas de gran complejidad también, como pueden ser las cavernas y las powerhouses, las partes subterráneas, y elementos entonces puntuales en el que con otros instrumentos, como por ejemplo Revit o Rhinoceros o varios programas y varias suites que nos permiten modelizar, podemos modelizar las obras. También tenemos otros elementos en los que los instrumentos de modelización clásico relativo, que son la evolución del CAD 3D, no son tan eficientes como elementos lineares. Y en esto vamos a mostrar cómo existen herramientas nuevas que nos abren el abanico de las posibilidades que tenemos de una forma impresionante. Entonces, lo que nosotros vemos como en este momento uno de los instrumentos de mayor importancia para poder modelizar en ambiente BIM todos los elementos de un proyecto es un programa como Dynamo, pero hoy se llama Dynamo, otro día podría ser otro programa. Estas cosas están cambiando mucho, pero lo interesante es mostrar qué es lo que se puede hacer hoy día con estas herramientas y ver las posibilidades que se abren. Es un lenguaje de programación visual que permite, a partir de toda una serie de parámetros, hacer realizar todo tipo de operaciones en ámbito de modelización en 3D o de todos los elementos existentes. Entonces, el programa tiene en sí toda una serie, una librería de nodos que consiste para realizar operaciones en función de unos elementos de input y restituir unos elementos de output. El paso siguiente es que los nodos que ya existen lo podemos utilizar, pero existen otros programas que nos permitan a nosotros programar lo que queramos. Y entonces esto es lo que verdaderamente abre las posibilidades y hace que nosotros en el curso de la fase de diseño y luego en cada fase siguiente podemos realmente modelizar todo lo que queramos. Las posibilidades pasan a ser infinitas. Nosotros esto es lo que estaba diciendo, hoy día se llama Python, otro día en futuro se llamará otro el programa, esto es indiferente, pero es un lenguaje de programación que nos permite definir cada una de las operaciones que nosotros queremos modelizar, que puede ser de cualquier ámbito, puede ser para definir cuál es el alineamiento de un túnel, puede ser cuáles son los elementos en las varias dimensiones, que no son solo las dimensiones del espacio, sino las dimensiones incluso en el tiempo, programar lo que va a pasar a lo largo de la fase de construcción, lo que va a pasar a lo largo de la fase de construcción, y también nos permite programar cualquier análisis que queramos modelizar y visualizar dentro del mismo modelo, incluso de diferencias que hay entre lo construido y lo diseñado, y la parte de Bill of Quantity, la parte de costos, la parte de tiempos de construcción. Esto es solo para mostrar, aterrizando, se trata de programar. Existe gente que sabe programar, no es necesario saberse todo cómo funciona, pero solo para mostrar que las posibilidades se vuelven infinitas, porque nosotros podemos programar cualquier cosa a nuestro modelo BIM. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos leer de un database, que puede ser en Excel, puede ser varios ambientes de datos como SQL, Excel o cualquier cosa que nos dé, por ejemplo, en el caso de una excavación mecanizada, el trazado. Nosotros podemos tener el trazado y hacer programar que en función de cada uno de los elementos del trazado, nosotros queremos que el modelo muestre algo. Por ejemplo, muestre cómo podrían ser la excavación de la tuneladora, muestre cómo son la disposición de los dovelas dentro de cada anillo y lo haga de forma definiendo las reglas y programándolo. Naturalmente esto tiene un coste en la fase inicial para definir todos los elementos, pero uno se da cuenta que también cuando empieza a hacer proyectos de este tipo, la amortización es también muy grande, porque todas las cosas se pueden reutilizar y se pueden dar ventajas muy grandes cuando
hay que seguir el proyecto también en fase de construcción y hay que seguir cualquier cambio que pueda ocurrir durante la construcción. Por ejemplo, este es un ejemplo en el que nosotros tenemos todas las coordenadas de cómo se debería construir el túnel y lo podemos también comparar con cómo se construyó efectivamente. Entonces, cuando nosotros somos en la fase de tener que evaluar cómo se está realizando el túnel, nosotros podemos controlar cómo se ha construido el túnel, cómo la disposición de las distintas dovelas en cada anillo y hacer todos los análisis que queramos hacer, ver si se siguió según las especificaciones técnicas cada cosa, o si las inyecciones de mortero han sido las que han sido, es decir, las posibilidades se vuelven infinitas. Y todo esto nosotros, a través del lenguaje de programación, lo podemos hacer confluir como información dentro del mismo modelo. Entonces, a través del lenguaje de programación, nosotros podemos insertar todo lo que ha pasado en fase de diseño o todo lo que ha pasado en fase de construcción. Es decir, hacer de forma automática, programándolo, que también los datos de cuándo se construyó se registren dentro del mismo modelo. Y esta es una herramienta que si no tiene que ser hecha de forma manual, como uno podría imaginarse, sino que existen lenguajes de programación para hacer que toda la información confluya y se interconecte en las distintas partes, da una riqueza también para las fases siguientes del proyecto y para los clientes, para los dueños de las obras que pueden aprovechar toda la información de una forma estructurada. Entonces, nosotros somos capaces de ver cómo se ha construido el túnel y de cada túnel y de cada anillo, de cada dovela, saber exactamente todo lo que se ha registrado y lo que se ha ejecutado en la fase de construcción. Y esto no es algo que se piensa que se podrá hacer, se hace, se está ya haciendo y en cada vez más países, cada vez más mercados, esto ya obligatorio. Es una cosa que se está con pasos de actuación que pueden ser más rápidos o más lentos, pero es ya la norma que se exige en muchos mercados. Entonces, esto es lo que está pasando y esto es hacia dónde vamos. Esto es otro de los ejemplos, también pasando de excavación mecanizada a excavación convencional. También nosotros podemos programar, eso se denomina un flow, todos flujos de programación que determinan cómo a lo largo de un alineamiento, por ejemplo, según qué tipología de terreno tengamos, según las reglas que hayamos marcado de cobertura, de presencia de agua, de tipología de terreno, nosotros podemos programar para poder representar de forma gráfica dentro del modelo todos los elementos, incluso los elementos de decisión que nosotros estamos marcando como diseñadores. Entonces, todo esto puede ser programado para que pueda convertirse en un modelo en automático. Y el paso siguiente es que también elementos como la longitud de los pases de excavación, que en algunos tipos de modelizaciones podían, por ejemplo, en la excavación de los túneles, los pasos de excavación son siempre los mismos. Nosotros programando cuáles van a ser las longitudes de paso y todos los elementos del túnel, podemos hacer que nuestro modelo se actualice automáticamente en función de la geología que nosotros vayamos incluso progresivamente a insertar en el modelo. Otro de las posibilidades que abre es para modelizar, por ejemplo, todas las tipologías de sostenimientos en grandes obras subterráneas como son las cavernas de obras de hidroeléctrica. Se programa otra vez todo las posiciones y las distancias de los soportes una del otro, cuáles son las tipologías, toda esa información puede ser incorporada en el modelo para ver directamente la disposición y poder sacar planos de distinto tipo aptos para construcción o simplemente ir viendo, bueno, estos son tipologías de planos, bill of quantity naturalmente, y poder también ver todo lo que son
las interferencias entre, o cualquier tipo de problemática. Por ejemplo, como ingeniero podemos ver que en distintas fases de excavación la longitud de los bulones, en presencia de geometrías complejas, nos da una preocupación de que haya interferencia entre los distintos bulones o que las etapas de construcción no permitan insertar algunos tipos de sostenimiento. Nosotros podemos también programar todo este tipo de verifica en automático y hacer que evidencie a través de la coloración o a través de resultados de reporte todo lo que nosotros no se nos ha ocurrido, pero que podría ir mal a la hora de realizar estos sostenimientos. Y verdaderamente las posibilidades son infinitas en esto. En modelización de elementos complejos, naturalmente, esto también permite programar para realizar todas las modelizaciones y, a su vez, asignar a cada tipología de material sus características peculiares y realizar Bill of Quantities filtrando por la tipología de elementos que nosotros asignamos. Luego, la importancia de poder hacer confluir todos estos elementos en esta suite que permiten de juntar todas las partes que vienen de distintos lenguajes de programación y las distintas partes de los modelos. Esto, por ejemplo, es otra de las suites que pueden hacer esto, que es Navisworks, que permite juntar las distintas partes que pueden venir de programas que son específicos para distintos tipos de obras, que sean lineares o puntuales, y asociarlo a también un cronograma de ejecución y a una creación de Bill of Quantity también con costes, cantidades y tiempo. Entonces, Navisworks es uno de los programas que hace esto y que permite juntar todas las tipologías de obras distintas y verlo también en diagramas y en cronogramas para poder ver todo lo que habíamos visto en las presentaciones anteriores de cantidades y en el tiempo. Luego, el resultado es poder hacer simulaciones reales en 3D, 4D, 5D, es decir, marcar también cómo la evolución en el tiempo y los costes asociados a cada tipología de alternativas, por ejemplo, cosa que con una modelización clásica de hacer digamos, hojas Excel o pensar planos distintos, resulta muy difícil comparar considerando todos los elementos. Pues con esta tipología, las posibilidades que proporciona el BIM son grandísimas a la hora incluso de comparar estas alternativas en fase de diseño. Esto es uno, por ejemplo, de los... Nosotros podemos hacer estas simulaciones de varias alternativas distintas y ver cómo las cantidades de excavación, de shotcrete y finalmente los costes y los cronogramas se materializan de forma distinta en función de distintos parámetros que podrían ser la geología, que podrían ser atacar los frentes de formas distintas. Y en realidad esto se decide, por ejemplo, comparar estas dos alternativas según algunos elementos, pero las posibilidades finalmente son infinitas, porque nosotros estamos programando que haga esto, pero podríamos programar que haga otra cosa y que analice otros tipos de parámetros. Entonces, las posibilidades son realmente infinitas porque somos nosotros hoy día que programamos qué es lo que queremos sacar de cada modelo BIM y de cada parte del modelo BIM que realizamos. En otros ámbitos también donde la aplicación es evidente es ferrocarriles y metros, donde se unen muchas de las especialidades, tanto de la excavación de túneles como todo lo que es el MEP o como son los equipamientos ferroviarios y no ferroviarios. Se unen estaciones, donde entonces hay equipamiento civil y equipamiento ferroviario, y permite también unir las distintas especialidades de la arquitectura, de todos
todas las especialidades técnicas junto con los stakeholders. Ahora aquí, en uno de los ejemplos que vamos a ver, aparte los equipos y la interacción entre los equipos, todo puede confluir en distintos modelos, en este caso, por ejemplo, con Autodesk BIM 360, pero de varios tipos, también para tener trazabilidad no solo de cómo el modelo avanza, sino de toda la información que se genera y de los comentarios y de la interacción entre los distintos stakeholders del proyecto. Este es uno de los ejemplos en el que incluso los actores, que pueden ser incluso del cliente, de la ingeniería, de quien haga la supervisión, puede interactuar con el modelo BIM, incluso dejar comentarios y hacer que la información fluya no separada en un flujo de información entre los distintos actores, sino que la información fluya dentro del mismo modelo y que nosotros podamos acceder a cada parte del modelo a la información que ha generado cada uno de los actores. Por ejemplo, en este caso, en el realizar una estación, los distintos stakeholders podrían intervenir y marcar cuáles eran las necesidades o cuáles eran los elementos que habían surgido a lo largo del proyecto. Para esto, naturalmente, hace falta algunos formatos de colaboraciones que permitan que esta información se interconecte y es verdad que hoy día todavía esta estandarización no está, pero también son muchas oportunidades que se abren en este momento y que cada uno y que se están desarrollando por parte de los distintos actores que trabajamos en este ámbito. Por ejemplo, este es un caso de una ferrocarril en Chile en el que hemos estado trabajando, en el que hemos desarrollado todas estas herramientas también con el cliente. Entonces, por ejemplo, esta era una estación construida hace 15 años con un espacio dejado vacío y para poder hacer la futura estación del tren, mientras que la primera estación era del metro y se había dejado un espacio para hacer la futura estación. Esto es un típico caso que tiene su dificultad con una tecnología CAD tradicional, porque tenemos planos que alguien ha producido hace 15 años con otro estándar y con dificultad de unir con el nuevo proyecto, porque el estándar o toda la programación que había, toda la forma de diseñar que había usado alguien hace 15 años puede no ser fácil de integrar. Por ejemplo, empezamos con hacer un relevamiento de todo lo que era existente, incluso con láser scan, es decir, escaneando todo el espacio, como podría ser este, un espacio histórico, y importarlo al modelo BIM con una precisión verdaderamente muy elevada, como un S-Built, es decir, no como era diseñado en su momento. Y a partir de ahí se pudo determinar las partes que había que demolir, la parte que había que crear nueva y la parte que era estructuras existentes que no se podían tocar. Lo interesante es que mientras diseñábamos todo esto, cada uno de los elementos que diseñábamos, si nosotros lo íbamos a modificar, inmediatamente, como cada elemento era definido con todas sus propiedades en el modelo BIM, nosotros sacábamos en tiempo real bill of quantities, cronogramas, fases ejecutivas con costes, con cantidades ejecutivas, simplemente ya cambiando cada uno de los elementos, diciendo si esta pieza la quitamos en el tiempo 1 o la quitamos en el tiempo 2 y obteníamos automáticamente, porque lo habíamos programado, todo el programa, con todo el programa de obra, con todos los costes, con todas las... Entonces, la riqueza es que nosotros estamos diseñando en un modelo y estamos decidiendo cuál es la información que le queremos meter y estamos programando todo lo que queremos ver dentro del mismo modelo que luego puede ser traspasado al cliente cuando se entregue el proyecto y que luego a su vez podrá ser traspasado
dentro de 50 años a alguien cuando lo tenga que traspasar a su vez o lo que sea. También se pudo realizar todos los elementos que había que demoler, modificar, bueno, generar automáticamente todos los planos, los distintos planos de los distintos niveles de las estaciones, las distintas planimetrías. Todo esto se puede programar de manera que salga solo. Entonces aquí se ve un poco como cada elemento se le asignan los distintos propiedades y toda la información relacionada, y esto permite que Bill of Quantity y todas las cosas salgan en automático. Y también se puede decidir cuál es el nivel de detalle que se quiere aplicar a esto, porque otra vez nosotros lo estamos programando para tener la información que queremos. Esto se ve un poco cómo se desarrolla, es decir, sí, hay que programar, pero como sabe cualquiera que haya programado un poco, también se puede programar lo que se quiere. Entonces se puede, de verdad, es un paso gigantesco, en mi opinión, para que el proyecto que hagamos tenga en cuenta de todas las interconexiones entre las distintas partes que confluyen en un proyecto como este. Bueno, aquí han hecho una grabación que muestra un poco cómo es el flow de trabajo, cómo se programa en distintos ámbitos y cómo las partes que no están ya definidas por quien ha realizado el programa se pueden programar a su vez con todo el nivel de complejidad que uno decida. Y como una vez que se tomen las capacidades por parte de las personas que lo programen, se pueda entrar cada vez más en nivel de detalle mayor. Y, naturalmente, sacar inmediatamente, porque hemos decidido, por ejemplo, que el output fuese un Excel para que el arquitecto o el ingeniero pudiese inmediatamente ver qué pasaba. Él modificaba algo y le daba otra vez a una rutina que exportaba de nuevo todos los valores y él veía en directo qué pasaba con estas pequeñas modificaciones. Y así, día tras día, hasta obtener un nivel de calidad, un nivel que nosotros requeríamos. Bueno, esto es un poco muestra cómo se procedía. Otra parte es poder unir todo el MEP, ¿no? Todas las partes de equipamientos, mecánico, eléctrico, de plomería, utilizando algunos add-in. Y otra vez, esto es un mundo en continua evolución, entonces lo que uno puede programar, también mañana existe un programito que lo hace. Lo importante es que todo está empezando a hablarse, todo está empezando a unirse en un único modelo. También modelizar el avance del cut and cover para tener todos los datos de cada uno de los elementos constructivos con el nivel de detalle, es decir, todos los elementos, las propiedades de cada uno de los elementos, somos nosotros que decidimos cuánto según el nivel de detalle que queremos conseguir para la representación. Pero esto nos permite también de asignar programas de construcción y ver cuántos pilotes se pueden hacer a la vez, es decir, todas las condicionantes que sabemos que luego van a crear retrasos o reclamaciones o problemas a lo largo de la construcción, los podemos prever y modelizar con antelación. Otro de los elementos, pero es una panorámica que quiere más bien hacer pensar a todo lo que se puede hacer, pero es la imaginación, creo que lo que nos limita, porque se puede hacer todo lo que queramos. Podemos ver simulaciones en las distintas fases del año sobre nuestro modelo para ver también y modificarlo y todo incorporarlo dentro del modelo. Otro gran mundo que se abre es unir todo el modelo directamente a tools y a herramientas para modelizar las estructuras y calcular las estructuras. Entonces, todo esto nos permite no tener que hacer verificaciones separadas y luego ver que cuadre todo, sino hacer hablar los distintos programas de modelización estructural dentro del mismo modelo BIM.
Y estos son solo ejemplos de cómo en realidad uno alimenta al otro. Todos los modelos de cálculo estructural pueden alimentar a su vez el modelo BIM y ser alimentados por cualquier modificación sin tener que repetir modelos y hacer a mano entre distintos programas. La integración entre Revit y Robot es ya muy avanzada, entonces se puede realizar todo en al mismo tiempo, con geometrías cada vez más complejas, asignando todos los elementos de que todos los tipos de programas de cálculo estructural nos permite y haciéndolos todo confluir dentro de con interconexión entre los distintos modelos, análisis sísmicos, todo puede hacerse confluir. Dimensionar las estructuras, ya cada elemento de planillas de armadura, hasta llegar a planos complejos con todas las planillas de armadura. Por ejemplo, otras aplicaciones, ya que hablamos hoy en la tarde hablarán de excavación mecanizada, nosotros estamos desarrollando otras aplicaciones que permiten realizar el S-Build de todo lo que se está construyendo, incluso captarlo de varias formas la información, tanto de la máquina tuneladora que está excavando a inspectoras que pueden ir a visitar las instalaciones, y nosotros hacemos aplicaciones para que, tomadas desde tablet o teléfonos móviles, ya pueden ser automáticamente transportadas con todo tipo de, por ejemplo, desperfecto, o si se ha montado de una manera el anillo, si hay un cross passage o lo que sea, registrado ya a través de aplicaciones dentro de teléfonos móviles o tablet, y luego hacerlo pasar directamente a database, que a su vez irán alimentando el S-Build del modelo BIM de la construcción. Entonces nosotros, en función de lo que hemos analizado en la construcción, programamos, porque en realidad podemos programar lo que sea, de decir, cuando se preveía que el trazado fuese en una cierta posición, el trazado real, seguido por la máquina que tiene sus oscilaciones a lo largo de la excavación, ha sido otro, el anillo ha sido montado así, con estos elementos que tienen que ser trazados y hechos de forma histórica para poder saber cuál es el S-Build de la construcción. Y todo eso permite finalmente de programar estos elementos para tener lo que se puede llamar un modelo gemelo, es decir, el modelo de lo que iba a ser, que era el diseño, y el modelo de lo que fue de verdad. Y de otra vez, teniendo el modelo que iba a ser y el modelo que fue realmente, porque, por ejemplo, la tuneladora puede tener un avance que no es exactamente el que estaba previsto porque tiene un margen de tolerancia, nosotros también podemos, a su vez, programar todo tipo de análisis entre lo que iba a ser y lo que fue verdaderamente. Entonces, esto abre toda una serie de posibilidades que van más allá de lo que han sido siempre las relaciones de realizar informes o realizar. Todo lo que se entrega a un cliente como AISA, por ejemplo, es el modelo de lo que iba a ser y el modelo de lo que fue de verdad en S-Build. Y esto, por ejemplo, nosotros lo estamos modelizando de forma no solo como output de tablas y de números y sumas y consolidados, sino incluso para la inmediatez del análisis, por ejemplo, asignándole códigos de colores. Si tenía que realizarse de una manera y se ha hecho de otra manera, nosotros hacemos inmediatamente códigos de colores, formas para que el análisis pueda ser en tiempo real. Entonces, se puede dar que un inspector esté analizando cómo se está realizando una parte de la obra y nada más salir del túnel, ya todo en automático está saliendo que una parte del túnel tiene más desperfecto o está más desviada respecto a
el avance teórico de la máquina o si está cualquier elemento. Es decir, es la imaginación de lo que queremos analizar que nos limita únicamente. Bueno, esto es un poco algunas cosas.